para llevarlos a asumir un compromiso de vida con Él. Así, usando figuras como las aves de los cielos, los lirios del campo, la pesca, las relaciones familiares, etc., ilustraba sus poderosas lecciones espirituales, y uno de los elementos de la naturaleza que utilizó en sus relatos fue el árbol de la higuera. Este es un árbol común a la geografía de Palestina, y junto con la vid, una figura que participa en múltiples metáforas bíblicas, como en Jueces 9:8 al 15, Zacarías 3:10, etc. Así que era inevitable que el Señor empleara un elemento tan coloquial como la higuera para ilustrar las verdades del Evangelio. En la parábola de la higuera estéril, el Señor Jesús nos recuerda las bendiciones que hemos recibido de la gracia, las responsabilidades que esas bendiciones traen aparejadas y la realidad ineludible de que un día tendremos que dar cuenta a Dios por todo lo que nos ha dado en custodia. ¿Qué demandas contiene esta parábola? ¿Con qué advertencias nos enfrenta? ¿Qué aplicaciones prácticas podemos encontrar en ella? Les invito a considerar, hermanos, las enseñanzas que encontramos en este texto. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera compartir con ustedes que en un sentido la geografía del norte de México puede compararse con la geografía de Palestina, una zona semiárida y a veces francamente árida, en donde algunas especies vegetales resistentes son apreciadas por su valor alimenticio. Esto pasaba, por ejemplo, con la higuera, apreciada por su fruto, al cual se le llamaba en pasajes bíblicos de manera poética miel de la peña, porque es asombroso que en terrenos rocosos pueda producirse un fruto tan exquisito. Y pasa lo mismo en México, por ejemplo, con la tuna. Crece en lugares áridos, pero es una fruta deliciosa, dulce, increíble que entre las peñas y la arena pueda producirse un fruto semejante. No era extraño entonces que el Señor Jesús tomara de los elementos más coloquiales de la vida para ilustrar las verdades del reino, y utiliza la vid y utiliza la higuera para hablar de estas cosas. No es raro que, por ejemplo, el pueblo de Israel sea representado con la vid, y las personas, los premilenialistas especialmente, dicen que cuando la vid o la higuera empieza a producir brotes, se acerca el tiempo. Ellos ven, por ejemplo, en el surgimiento del Estado de Israel el cumplimiento de una profecía bíblica. Lo cierto es que si vamos al Nuevo Testamento, la vid verdadera, la vid de Dios no es Israel, la vid de Dios es Jesucristo. Él dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y al utilizar la palabra o el adjetivo verdadero, está haciendo un contraste con una vid que fracasó en su vocación. Pero al margen de estas cuestiones, hay cuando menos tres enseñanzas que encontramos en este pasaje. La primera de ellas es que todo privilegio es evidencia de la gracia de Dios. Es normal y casi inevitable que nos acostumbremos a las cosas buenas de la vida, a la salud, al sustento diario, a la familia, la vida misma, suelen ser considerados como elementos imprescindibles de la existencia, es decir, bendiciones que poseemos por derecho propio. Hay quien piensa que ha trabajado lo suficientemente duro para merecerlas, pero la Biblia nos enseña que todas estas cosas son expresiones de la gracia de Dios, que estas cosas son claras manifestaciones de la misericordia divina. Si recordamos la definición más breve que hay sobre la gracia, recordaremos que se le define como un favor inmerecido, y la parábola de la higuera gira en torno de esta verdad. La higuera fue de hecho el primer árbol mencionado por nombre en la Biblia. Allá en el libro de Génesis, cuando se habla de algunas especies vegetales, la primera que se menciona por nombre es la higuera. Y también encontramos, hermanos, que aparece en relatos en sentido figurado. Podemos recordar que el símbolo de la paz en el mundo judío era
cada uno debajo de su vid, cada uno debajo de su higuera. Así es que la idea de representar a los mexicanos debajo de una nopalera durmiéndose allí realmente es bíblica, porque bueno, ellos no representan a los judíos debajo de un nopal, lo representan debajo de una higuera, y es el símbolo idílico de la paz, es decir, el tiempo en el que puedes echarte a dormir bajo tu árbol sabiendo que no hay un peligro que te amenace. Estas son, decíamos, figuras que se utilizan en la palabra de Dios. Incluso encontramos el nombre de la higuera en nombres propios. Hay un lugar llamado Betfagé, que significa casa de higos, mencionado en Mateo capítulo 21, versículo 1. Este árbol fue mencionado entre las 7 bendiciones de la tierra prometida. Dios prometió al pueblo de Israel una tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivas, de aceite y de miel, Deuteronomio 8:8. Tan apreciado fue su fruto que, como decíamos hace un momento, en pasajes poéticos fue descrito como miel de la roca, Deuteronomio 32:13, Salmo 81:17. Tal posición de privilegio hizo que con el tiempo la higuera fuera evocada, como decíamos hace un momento, como una figura idílica de la paz. Aunque la higuera prospera naturalmente sin mayor cuidado, cuando se esperaba fruto de ella era necesario invertir algunos esfuerzos mínimos, aflojar la tierra, fertilizarla, para facilitar el riego, etc. Estas labores agrícolas cifran algunos de los cuidados que Dios prodiga a los hombres y también a su pueblo. Sería materialmente imposible enumerar cada una de las bendiciones que provienen de la gracia de Dios, y sin embargo, seguramente el mayor don de todos es la vida misma. Sobre el valor de la vida, decía el obispo Desmond Tutu, uno de los líderes de la lucha contra el apartheid y premio Nobel de la Paz en el 84, decía: qué alivio tan tremendo sería, y lo ha sido para muchos, saber que no es necesario hacer nada para demostrarle a Dios que valemos algo. No debemos hacer absolutamente nada para que Él nos acepte. Esto es lo que Jesucristo vino a enseñar, y por eso lo mataron. Él vino a decir: mira, no tienes que ganarte el amor de Dios, no es cuestión de un logro humano, tú existes porque Dios ya te ama, y por eso eres una criatura del amor divino. Lo que decía Desmond Tutu, en otras palabras, es lo que tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, llegamos a entender. Dios, no necesitamos dejar de hacer nada para que Dios nos ame. Ni necesitamos empezar a hacer nada para que Dios nos ame. Dios ya nos ama así, pero nos ama tanto que no puede dejarnos así. Nos ama tanto que nos va a transformar a la imagen de su Hijo. A partir de esta convicción, todos los recursos, bendiciones y capacidades personales y colectivas son evidencia de la gracia de Dios y de una intención superior para la vida del hombre. Esto era justamente lo que el rey David confesaba en la dedicación de las ofrendas para la construcción del tabernáculo. Allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 14, dice: bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuyo es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas estas cosas que están en los cielos y las que están en la tierra son tuyas. Tuyo, Señor, el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Señor nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrender voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos. David estaba disponiéndose a construir el tabernáculo, cosa que Dios no le permitió, porque le dijo que era un varón de sangres, es decir, un hombre que tenía
las manos manchadas de sangre. A veces, hermanos, cuesta trabajo entender a David, conciliar la figura histórica con el salmista, conciliar al guerrero que pone en tierra a sus prisioneros y los mide con un cordel para saber cuántos van a vivir y cuántos van a morir, con el dulce cantor de Israel que compuso el Salmo 23. A David era ambas cosas, porque era de carne y hueso, no era un hombre perfecto. Pero cuando se dispuso a construir el tabernáculo o el templo, y Dios no se lo permitió, hizo acopio de recursos para que Salomón, su hijo, el nombre Shlomo, Salomón, significa precisamente pacífico, pudiera construir ese lugar. Y cuando termina de hacer acopio, reconoce que todas las cosas vienen de Dios. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Si como la Biblia enseña, la vida es uno de los dones más preciados que Dios nos da, uno de los recursos más valiosos que Dios nos da en la vida es el tiempo, porque significa una oportunidad para cumplir con la vocación existencial, aunque es un recurso limitado, pues es el único bien no renovable que poseemos. El tiempo, hermanos, para los griegos siempre fue un misterio, y por eso Agustín de Hipona dijo: del tiempo todos sabemos lo que es hasta que nos piden que lo expliquemos. Lo que estaba diciendo es que no hay nada más común en nuestras pláticas que el tiempo, pero no lo podemos definir. Y después de 1500 años del tiempo de Agustín, no hemos avanzado mucho en esas cuestiones. Pero los griegos usaban 3 nombres para el tiempo. Usaban la palabra kairos, que significa oportunidad. Usaban la palabra hora para el momento definido por Dios. Y usaban la palabra cronos para el tiempo cronológico. Entonces, cada aspecto del tiempo participamos en él. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Cuando mi esposa estaba esperando a Jorge, sabíamos que iba a dar a luz en el mes de julio. Era ya cerca del fin del mes, y yo nací un 27 de julio y le decía a mi esposa: aguántate el 27, pero no se aguantó, el 23 nació. No había manera, era el tiempo, era el momento, no hay manera de impedir, y tampoco hay manera de impedir la hora de la muerte. Usaban el tiempo, el término hora como nosotros lo usamos, le llegó su hora. Usaban la palabra cronos para el tiempo cronológico, y la palabra kairos para la oportunidad, para el tiempo propicio para hacer las cosas en la vida. Lo interesante es que es un recurso valioso, pero el único no renovable. El dinero puede ganarse, puede perderse, puede recuperarse, la salud se puede ganar, se puede perder, se puede recuperar, pero el tiempo que se pierde no se recupera jamás. Hay una segunda enseñanza en el pasaje, y el texto nos enseña que todo privilegio conlleva responsabilidades. En otras ocasiones he dicho que cada bendición que Dios nos las da en una moneda que tiene 2 caras. Una cara se llama privilegio y la otra cara se llama responsabilidad. ¿Saben, hermanos? Hace unos días estaba en una clase de gramática hebrea con un grupo, y había una alumna que no es evangélica, es católica, es doctora en educación, una mujer muy preparada, amiga de la hermana Cristi González, y en la plática escuchó a la hermana Sandy que era maestra bilingüe, supo que Isaí tocaba el cello, que su novia tocaba el violín, y voltea y dice: ¿por qué son tan talentosos todos ustedes? Y yo le dije: bueno, no es algo que nosotros hayamos escogido, no es que hay alguien talentoso, hay iglesias que sí lo hacen, pero no es el caso. O sea, Dios forma su cuerpo, gente sencilla, gente educada, gente humilde, gente con una posición más desahogada, para formar, como decía Jürgen Moltmann, una fraternidad de desiguales.
en donde el hombre, la mujer, el rico, el pobre, el moreno, el blanco, pueden ser hermanos, sin ninguna diferencia. Es parte de la obra de Jesucristo. Todo privilegio entonces nos es dada, toda bendición entonces nos es dada en una moneda que tiene dos caras. Una se llama privilegio y la otra responsabilidad. Dijimos anteriormente que el uso de metáforas por parte de los profetas era una vieja práctica en Israel. Así Oseas utilizó una metáfora agrícola para expresar el amor de Dios por su pueblo. Por medio de la figura de la higuera y de la vid, describió el gozo divino en la creación de Israel. Como uvas en el desierto hallé Israel, y como fruta temprana de la higuera en su principio vi a nuestros padres. Oseas 9:10. Lo interesante, hermanos, es que aunque el profeta dice que Dios halló a Israel y que halló a sus padres, realmente creó a esta nación, a este pueblo, perdón. Dice el Señor, no os escogí por ser el pueblo más grande, ni más fuerte, ni el mejor de los pueblos. Erais el más insignificante de los pueblos. Pero por amor a Abraham tu padre, levanté de ti una descendencia. Ahora hay que distinguir entre pueblo y nación. Es decir, amamos al pueblo judío porque le debemos todo, pero con la nación de Israel tenemos muchos asegúnes, muchos peros. No es lo mismo, no es una cosa por la otra. Ningún país del mundo es el pueblo de Dios, ningún país del mundo. El pueblo está formado por gente de todos los países, judíos, gentiles, de toda lengua, raza, nación, que hemos sido llamados por la gracia de Jesucristo. Así es que de manera simbólica Dios dice que encontró a Israel como el que descubre una higuera en el desierto o un racimo de uvas en la soledad. Con esta parábola el profeta señaló que la misma alegría que se experimenta al descubrir un racimo de uvas, o el mismo que produce los primeros frutos de la higuera, Dios se deleitó al llamar a los patriarcas y a crear a Israel. Israel sería la primicia de los pueblos de la tierra, la nación sobre la cual Dios puso su nombre, y el Dios que consagró el pueblo, el que consagró Dios a su servicio. Había contado en otra ocasión que vivimos 18 años en la era, y en el patio de esa casa hay una higuera que produce higos blancos, y una delicia. Y siempre en la época en que producía higos, pues mi esposa estaba al pendiente para cosechar. Y en algún año nada más produjo un higo, bien grande, pero uno solo. Y mi esposa estaba al pendiente que madurara para ir a cortarlo. Pero ella no sabía que había otros ojos que estaban sobre el higo. Eran los ojos de la perra que teníamos en ese tiempo. El día que mi esposa fue por su higo, nada más encontró el cabito. Ese mismo día la perra se lo comió. Estaban haciendo exactamente lo mismo, vigilando para que madurara, y cuando fue mi esposa frotándose las manos, encontró el puro cabito nada más, porque había otros ojos al pendiente allí. Y mi esposa entró decepcionada porque su higo se lo había ganado la perra, ¿no? Hermanos, esta figura la usa el profeta cuando dice: ese gozo que encuentras en el fruto, en el primer fruto, yo lo sentí al crear a Israel. Dios se deleitó al llamar a los patriarcas, al crear a Israel, que sería la primicia de los pueblos de la tierra, la nación sobre la cual puso su nombre y el pueblo que consagró a su servicio. Sin embargo, el amor de Dios no es, como muchos suponen, un amor complaciente. Cuando el pueblo se desvió a la inmoralidad y a la idolatría, el Señor también lo disciplinó con dureza. Los profetas dijeron que Israel fue a la cautividad y sufrió la opresión de sus adversarios por 3 razones: por la idolatría, por el adulterio y por los asesinatos. Serán 3 de los pecados más comunes en la sociedad, en el Israel histórico.
razón por la cual Dios incluso trató con dureza a su pueblo. Siguiendo pues la antigua tradición profética, el Señor Jesús ilustró con los elementos más comunes los secretos del reino de Dios y lo hizo de formas tan creativas que se apoderaban de la atención de su auditorio. Don Santiago Crane, un predicador, un formador de predicadores en América Latina, de esos casos en donde se puede decir que aún después de muertos sus obras siguen hablando por ellos, porque seguimos utilizando sus libros para formar nuevas generaciones de predicadores. Él dice en su obra El Sermón Eficaz, aunque dice, quien lee u oye un relato participa con la imaginación, con la experiencia narrada como propia. Al hacerlo así, no se imagina un simple imitador del personaje central de la narración, sino que asume una actitud vicaria, se coloca en el lugar del héroe, sufre por sus sufrimientos, se goza con sus alegrías, en suma participa en los eventos de la narración como si fuera el propio héroe. Hace unos años, hermanos, encontré en una librería varios volúmenes de las obras de C.S. Lewis, en inglés, y las compré para dárselas a un amigo, el hermano Bruce Kyle. Y entonces un día llegué a tomar café con él, tomábamos café cada mes, y le llevé los libros para que los leyera. Al mes siguiente llegó y me aventó así los libros en la mesa y me dice, tenga sus libros, dice, por su culpa no he leído mi Biblia en un mes. ¿Qué es lo que pasó? Lo secuestraron. Es lo que dice el hermano Crane. No solamente ves como un espectador, sino que participas en la historia. Esto es importante porque de entender, hermanos, porque para cualquier lector de la Biblia resultará enormemente tentador juzgar con dureza las actitudes de Israel hasta que entendemos que no somos mejores, que Israel somos nosotros, que sus pecados nos describen y sus promesas nos alientan, porque lo que está escrito en la Biblia, dice San Pablo en Romanos 15:4, fue escrito por causa de nosotros y para nosotros. Solo entonces entenderemos la realidad de que todo privilegio conlleva responsabilidades. Esta convicción es justamente la base de la mayordomía cristiana, aquel principio integrador de la vida que expresa la convicción de que todo pertenece a Dios y que todo debe ser administrado de tal forma que lo glorifique. Pero una vez más, un factor que agrava la realidad de la mayordomía es el paso inexorable del tiempo, y desde la perspectiva bíblica, más importante es lo que sucede en él que sus aspectos propiamente cronológicos. Los griegos preguntaban ¿qué es el tiempo? El pueblo de Dios debe aprender a preguntar más bien ¿para qué sirve? Hace unos años, hermanos, un hermano médico de la iglesia que ahora está con el Señor llegó un día a platicar con un servidor y tenía la cara de un niño asustado. Y me dice, me pasó esto. Y le dije, ¿ya fuiste con el médico? No. Le digo, hermano, ¿es un asunto de mayordomía? Yo sé que el que nada sabe, nada teme, y el que sabe, teme a todo. Porque bien, encuentra un síntoma y empieza a barajar las posibilidades. Saber más no te hace más feliz, ¿eh? Es el problema de los médicos, ¿no? Identifican un síntoma y tiene la baraja en la mano. Puede ser esto. Le dije, no lo veas como médico, es mayordomía. Ya, no me dijo nada, se fue. Y a los 8 días regresa radiante, dice, no es lo que pensaba, gracias a Dios. Se fue el médico como un asunto de mayordomía. Si a los hombres nos cuesta trabajo ir al médico, uno va al médico cuando está muriendo, y siempre trata de postergar. Imagínese un médico, ¿no? Debe ser aterrador saber todas las posibilidades, pero el hermano lo hizo como un asunto de mayordomía, administrar lo que Dios le dio
en resguardo y lo siguió usando por muchos años después. En tercer y último lugar, el texto nos enseña que todo privilegio demanda rendición de cuentas. Si atendemos al contexto de esta parábola, de inmediato veremos que está enmarcada en las enseñanzas del juicio. Más aún, la parábola de la higuera estéril se encuentra entre las llamadas parábolas de catástrofe o de la catástrofe, es decir, entre aquellas metáforas que advierten sobre el juicio ineludible de Dios ante el cual tendremos que comparecer. Sobre este grupo de parábolas, Joaquín Jeremías, un erudito alemán, decía: el mensaje de Jesús no solo es anuncio de salvación, también de desastre, advertencia e invitación al arrepentimiento. Ante la seriedad del terrible momento, el número de parábolas que pertenecen a este grupo es grande, aterradoramente grande. Jesús no cesó de levantar su voz en su empeño de abrir los ojos a un pueblo cegado. ¿Saben, hermanos? Jesús habló más de juicio que de amor. Aunque el amor fue la razón de su venida. Aunque el amor fue la razón de su vida y de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, habló más del juicio que de estas cosas, advirtiendo a un pueblo obstinado y cegado ante sus realidades. Una característica notable de este grupo de parábolas, las parábolas del juicio, es que dirigen su advertencia a un grupo de espectadores particular de personas. La parábola de las 10 minas de Lucas 19 se dirige a los líderes espirituales del pueblo, la del siervo fiel y prudente de Mateo 24, y la de los talentos y el portero a los escribas, quienes como entendidos de la palabra de Dios eran depositarios de la dirección divina. Ellos poseían el conocimiento de la voluntad de Dios, las llaves del reino. ¿Hablan entonces estas parábolas solamente de líderes religiosos del tiempo del Señor Jesús? Desde luego que no. Nos hablan a nosotros y nos anuncian el ineludible juicio que tendremos que enfrentar por el buen o mal uso que hayamos hecho de los dones de Dios. Así que, junto con la verdad de un escrutable amor divino, debemos reconocer la verdad de un juicio inapelable. Por esta razón, tanto Dios como Cristo son llamados crites, juez, en el Nuevo Testamento. Podemos recordar Hechos 10:42, 2 Timoteo 4:8, Hebreos 12:23, Santiago 4:12, 5:9, etcétera, etcétera. Y así la Biblia enseña que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos en 2 Timoteo 4:1, que las acciones secretas de los hombres serán puestas a consideración, Romanos 2:16, juzgará al mundo entero, Hechos 17:31, y cada una de sus obras, 1 Pedro 1:17 y Apocalipsis 20:12. Una de las más grandes bendiciones que un cristiano evangélico puede reconocer es la bendición de la justificación por la fe. Sola fide se convirtió no solo en uno de los gritos de guerra de la Reforma protestante, sino en un mensaje de esperanza y motivo de regocijo para millones de seres humanos. Decía Martín Lutero que aunque él era profesor de la escritura y había enseñado la carta a los romanos, tenía un problema para entender Romanos 1:16 y 17, que dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y cuando él leía la justicia de Dios, entendía: si Dios es justo y yo soy pecador, me va a condenar. Haga yo lo que haga, me va a condenar. No hay manera de escapar. Dice, pero no entendía el mensaje hasta que de pronto el Espíritu Santo lo lleva a entender. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Hay varias cosas que decir sobre este pasaje. He citado cuando menos 4 veces en la Biblia, en diferentes contextos y siempre con un mensaje de aliento.
La segunda cosa es que cuando Lutero entendió que era por fe, puso con su pluma al margen de su Biblia las palabras sola fide, solo por medio de la fe. Y dice, y de pronto las puertas del paraíso se abrieron de golpe, de par en par, y allí estaba Cristo con los brazos abiertos, esperándolo para perdonarlo. Y el hombre con el ánimo de ratón se convirtió en el león de Wittenberg, el hombre que estuvo dispuesto a morir incluso por su fe. En Worms, cuando fue confrontado por los poderes de la tierra, el poder del imperio y el poder de la iglesia, y le dijeron, queremos una respuesta concreta, ¿te retractas sí o no? Él dice, porque me piden una respuesta, la voy a dar sin cuernos y sin dientes. Yo me convencí por las escrituras y por la razón simple. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y mi respuesta es esta: no puedo ni me voy a retractar. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me bendiga. ¿Por qué no lo mataron? Porque Dios no quiso. Salió de allí, siguió la reforma, murió en su cama, diciendo que la gracia había actuado sola, que la gracia le salió al encuentro, que Dios lo buscó, y podemos confirmar con nuestra experiencia estas grandes bendiciones. Bueno, sola fide no solo se convirtió en un grito de guerra de la reforma, sino un mensaje de esperanza y motivo de regocijo para millones de seres humanos. Bonhoeffer, un pensador alemán del siglo pasado, decía: el espíritu humano siempre anda buscando dónde comprar una gracia más barata. Bien pronto esta sublime verdad evangélica fue profanada y convertida en antro de la indolencia, en bastión de la justificación propia. Algunos dicen, si he sido justificado por la fe sin obras, entonces no necesito esforzarme por algo que ya he recibido. Es verdad que la Biblia enseña que el hombre es justificado por la fe sin obras, pero también es verdad que son las obras la evidencia final de esa fe. En otras palabras, la fe del creyente será juzgada por sus obras. No puede haber entonces una justificación sin sujeción al señorío de Jesucristo, y no puede haber seguimiento sin la negación del yo y sin la vida crucificada. Como conclusión, la parábola de la higuera estéril se encuentra en un contexto desafiante: una masacre ordenada por Pilatos y un desastre arquitectónico. Los expertos discuten sobre estos eventos, y Joseph Pfiffmeyer, un erudito católico, dice: esta parábola de Jesús, al venir inmediatamente después de su retirada llamada a la conversión, reiterada llamada a la conversión, cobra un significado decididamente ominoso. Es posible que los galileos no murieron por causa de su perversidad mayor que la de otros humanos, y que los 18 judíos que fueron aplastados por una torre murieron solo por un accidente. No es el caso de la higuera estéril. La higuera tiene que morir porque no da fruto, porque no es más que un parásito. En definitiva, este es el pecado más grande, la culpabilidad que brota de la continua dilación, de la falta de decisión personal. Es verdaderamente grave, y mucho más que lo que puede suponer una muerte violenta o un accidente inesperado. El mensaje de la parábola insiste en que ya ha concedido la última oportunidad para poner fin a la pereza y las incesantes dilaciones, y transformar esta actitud en verdaderos frutos de conversión. Hace un momento platicaba con la mamá de Brendita y comentábamos de cómo en el tiempo de la pandemia vimos irse infinidad de gente valiosa,
profesionistas competentes, padres de familia, hijos, ancianos, jóvenes, niños, infinidad de gente. Lo que quiero decir con esto es que esta parábola no es el petate del muerto. Es decir, no la dijo el Señor Jesús para asustar a nadie, porque la realidad de la muerte está más cercana a lo que podemos imaginar. Cuando en la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, el pastor, el doctor Emilio Escobar, anunció el cierre del templo, dijo algo muy serio. Dijo, bueno, vamos a suspender hasta que haya nueva indicación, y los que vamos a morir, nos vamos con el Señor. Y ninguno pensamos que nos la iba a cumplir. El hermano se fue con el Señor, y debo confesar que sentí culpa de sobreviviente. Yo conocí al doctor Escobar 45 años atrás, un hombre pasado por la plomada, y cuando el Señor se lo llevó, yo pensé, Señor, yo me quedo aquí, él se va. Un hombre tan brillante, tan capaz en todos los terrenos. Como predicador era un puño de hierro con un guante de seda. Predicaba con una elegancia, pero lo tomaba usted del cuello y no lo soltaba hasta que tomara una decisión. Si no era cristiano, por Cristo, y si era cristiano, por la consagración. Así es que dice sobre la parábola de la higuera estéril, dice Joaquín Jeremías, dice, déjala todavía este año para que yo acabe el derredor de ella y la abone, si no diere fruto bien, si no, la cortarás después. Este texto enseña que Dios puede dar una segunda oportunidad, tal como lo hizo con algunos de sus mejores siervos. Lo hizo con Pedro después de la negación, lo hizo con Marcos después del abandono de la misión apostólica, lo hizo con Pablo llamándola a la conversión. Él es infinitamente misericordioso con los que caen pero se levantan. Tal la misericordia de Dios aún con el rebelde, pero no debemos olvidar que existe también una oportunidad final. Hay una línea, escribió alguien, que nosotros no vemos y cruza todo sendero, el límite secreto entre la paciencia y la ira de Dios. Oh Dios, ¿dónde está esta línea misteriosa que cruza nuestro camino, del que Dios ha prometido? Se pierde el que cruzarla osa. ¿Hasta dónde puede llegar el pecado? ¿Cuánto tiempo espera la misericordia? ¿Dónde toca su término la gracia y comienza el fin del reprobado? Un nuevo año, hermanos, siempre es una nueva oportunidad, pero puede ser la última. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque constriñe nuestro corazón, porque no es una amenaza vacía, porque hemos visto a tantos cercanos ir a tu presencia en diferentes situaciones, y de ninguna manera podemos decir que no nos alcanzará. Permítenos entonces, como dijo el labrador, deja que cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Ten paciencia y misericordia con nosotros, y toma, Señor, nuestro corazón para gloria tuya, en Cristo Jesús.